Hola, me llamo Jennifer y el objetivo principal de mi video es dar a conocer qué es violencia, los tipos de violencia, el incremento que ésta ha tenido a lo largo de la pandemia COVID-19, mencionar algunas instancias que ayudan a las personas violentadas, al igual del resultado de una encuesta que realicé para saber qué opinan las personas de la violencia. Lamentablemente, a lo largo de la pandemia COVID-19, estas cifras han aumentado por dichos factores que a lo largo del video les comentaré, ya que todos y todas somos vulnerables a sufrir violencia, o quizás estamos ejerciendo alguna violencia a alguna persona y no nos damos cuenta de ello, ni del daño que les estamos ocasionando. La violencia es el uso intencional de la fuerza física para crear algún daño hacia una persona, comunidad o grupo, ocasionándoles daños psicológicos que llegarían a causar incluso la muerte a las personas, ya que no saben el actuar de sus emociones, no piden ayuda, entonces eso les puede llegar a causar la muerte. La violencia se define como todo aquel acto que implique alguna relación práctica con la fuerza física o quizá verbal. En muchas de las ocasiones la violencia no significa pegarle a alguien y dejarle un moretón. También la verbal es muy importante, ya que puede ocasionar grandes problemas emocionales hacia las personas. La violencia se puede definir como todo acto que implique la fuerza física, pero no tan solo la física, sino también la verbal, porque muchas de las personas creen que ser violentado o la violencia es solo golpes físicos, pero no. Los golpes verbales son a veces los más feos, ya que la gente no sabe cómo reaccionar y es ahí cuando causan muchos daños emocionales hacia esa persona y esto les causa graves daños psicológicos. También la violencia no solo es hacia una persona, puede ser hacia algún animal o algún objeto que le cause algún daño. También quisiera comentar qué es violencia de género. Son actos perpetuados contra de alguna persona o personas por el simple hecho del género, ya sea yo por ser mujer soy violentada, otra persona por ser hombre es violentado, ya que la sociedad aún tiene algunos problemas que creo que deberíamos de trabajar porque hay mucha desigualdad y yo no por ser mujer quiero que me traten como una princesa y tampoco es que los hombres siempre sean los malos. La violencia de género es todo acto que tenga un resultado o daño físico y o psicológico hacia una persona por ser mujer o otra persona por ser hombre, como ya lo había mencionado. Ahora bien, hay diferentes tipos de violencia. También cabe resaltar que la violencia puede ser por acción u omisión. Un ejemplo muy importante de la violencia a grandes rasgos es la discriminación, ya que en todos lados se ve, ya sea por una persona que tenga una complexión de cuerpo diferente, el color de piel, preferencias sexuales, porque usen lentes, siempre va a existir la violencia y esa es la violencia psicológica. Otro tipo de violencia es la violencia sexual, la violencia racial, la violencia de género, la violencia religiosa, la violencia escolar, laboral, familiar y muchas veces no se menciona, pero también existe la violencia patronal y la violencia económica, que esta creo que por esta se han incrementado mucho los índices de violencia en el transcurso del COVID-19, porque la violencia económica casi muchas familias mexicanas la sufrieron, ya que por parte de su trabajo los corrieron, no les alcanzaba el dinero, entonces de ahí fue como una bolita de nieve que fue creciendo y uno de los factores que incrementara esta violencia es eso, la economía. Para prevenir la violencia existen en México varias instituciones que ayudan a las personas que han sido violentadas. Algunas de las instituciones son Centro de Apoyo Sociojurídico a Víctimas del Delito, Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, Centro de Justicia para Mujeres, Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México,
programa psicoterapéutico vía telefónica. A lo largo de la investigación me di cuenta que casi la mayoría de las instituciones solo es para mujeres o para niños, que hay muy pocas instituciones que ayuden a los hombres violentados, pero alcancé a encontrar una que se llama Hombres por la Equidad AC, la cual me pareció muy importante porque, como ya mencionaba, es muy difícil que se crea que un hombre es violentado. Así que esta institución me parece demasiado importante y a mi parecer deberían de existir más instituciones que ayuden al hombre violentado. A mi punto de vista no hay como una edad determinada para que una persona sea violentada, ya que desde un niño recién nacido, un niño de 3 años, un niño de 6 años, un adolescente, un padre de familia, una madre de familia, un abuelito, una mascota, un viejito, todas las personas son vulnerables, como ya había mencionado, a ser violentadas. Entonces, a mi parecer, no habría como una cifra de edad exacta, pero el INEGI menciona que las personas más vulnerables a ser violentadas son las mujeres y en un rango de 15 años en adelante. Algo que también me pareció muy importante es que el INEGI también hizo algunas encuestas para saber la violencia, pero la violencia que las personas habían tenido, pero por la violación de sus derechos. El INEGI realizó encuestas muy interesantes, pero yo no me quise quedar con la duda de saber qué pensaban las personas de qué era violencia y si alguna vez han sido violentados. Así que realicé una encuesta de 5 preguntas. Dicha encuesta fue contestada por 24 personas y las primeras 2 preguntas fue preguntarle su edad y el sexo. La primera pregunta fue para ellos qué era violencia familiar, que si creían que la violencia solo era del hombre hacia la mujer o también la mujer podía ejercer violencia hacia el hombre. También que si creían que los castigos físicos hacia los niños eran buenos para educarlos, que si antes del confinamiento del COVID-19 cómo se llevaban con su familia, que a lo largo de la pandemia y en los últimos 4 meses cómo se llevaban con sus familiares. Mi encuesta fue contestada por 15 mujeres y 9 hombres. Los resultados que arrojó mi encuesta fue que la mayoría de las personas no saben qué es violencia, creen que no existe, que es algo que debemos de dejar pasar y siempre creen que solamente la violencia es la que ejerce el hombre hacia una mujer y no se dan cuenta que hay otros tipos de violencia o que de alguna forma las mujeres también violentamos a los hombres y que lamentablemente no hay una ayuda para los hombres, ya que para la sociedad es chistoso si una persona va al Ministerio Público y dice que su novia o su esposa lo violenta. No le dan la misma ayuda que a una mujer y eso es muy lamentable. Como conclusión de mi video, es lamentable darme cuenta que la sociedad tiene una mala información sobre qué es la violencia y que muchas de las personas tristemente son violentadas de alguna u otra forma. Lo más triste es que se llega a ver que la violencia es algo natural, que es algo que se vive día a día y que no hay algo que ayude a que se controle o que ya no incremente más. También otra parte es la desigualdad, ya que como resalto mucho en este video, no solo las mujeres son violentadas ni los niños, también los hombres. Y eso es algo muy triste que no se les crea, ya que todos somos iguales y todos merecemos el mismo respeto y no merecemos ser violentados de ninguna forma. A mí sí me gustaría que hubiera un poquito más de apoyo hacia los hombres, ya que no hay como alguna ayuda para ellos. Y también que hubiera programas para prevenir más la violencia, ya sea desde pláticas para niños de kinder, primaria, secundaria, quizá pláticas para padres, porque tristemente también es saber que la violencia se genera desde casa y va incrementándose y las personas tratan de ocultarlo, pero
después llega como un detonante para que ellos se formen violentos, ya sea hacia su pareja, hacia algún familiar o de igual manera hacia algún animalito inocente. También me gustaría que en las escuelas promovieran más como psicólogos para saber si una persona es violentada o no, o saber cuando una persona tiene principios para ser violento. También que desde el gobierno hagan un cambio para esto, porque para ellos es muy normal ver las cifras que arroja el INEGI y nunca hacen nada. Hay muchas cosas que se deberían de cambiar para bajar estos índices, pero principalmente creo que necesitaríamos trabajar cada uno de nosotros, después comunicárselo a tus amigos, hacérselo saber. Y tal vez suena difícil, pero yo creo que no es imposible que estas cifras cambien o que nuestro mundo cambie y exista menos violencia y que exista una igualdad más y saber que todos somos violentados y que no importa el género, ni la preferencia, ni la religión, ni alguna preferencia, todos somos violentados de alguna u otra forma y nadie es libre de la violencia.